Fisiopatología pancreática 2. Y básicamente vamos a hablar de adenocarcinoma ductal pancreático y al final vamos a dar alguna idea resumida de la pancreatitis autoinmunitaria. El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte por cáncer, precedida por el cáncer de pulmón, el de colon y el de mama. En Estados Unidos ha pasado a ser la segunda causa de muerte por cáncer. Es uno de los pocos cánceres que no tienen diagnóstico precoz. No hay ningún estudio de screening posible, como sí lo hay para el colon, para mama, por supuesto. Y no hay tratamiento específico, como sí se ha mostrado tratamientos para el cáncer de colon, de páncreas, de pulmón, de colon y de mama. Entonces, quizá todavía el de pulmón es letal, pero el cáncer de páncreas ha pasado a ser la segunda causa de muerte por cáncer, porque se diagnostica muy tarde, es muy, muy agresivo, y no tiene ningún tipo de tratamiento específico, ni siquiera con anticuerpos monoclonales, cosa que sí se está usando para el cáncer de pulmón. Entonces, la supervivencia estimada a los 5 años, que es como se estima la supervivencia en cáncer, es inferior al 5%. El 60% se origina en la cabeza de la glándula, acá tienen un dibujo del páncreas. Esto es lo que consideramos la cabeza, es la que va a estar en contacto directo con el duodeno. Este es el cuerpo, esta es la cola. En la cola es donde se encuentra la mayor proporción de islotes pancreáticos. Entonces el 60% se origina en la cabeza de la glándula, el 15% en el cuerpo y el 5% en la cola. En el 20% la neoplasia afecta en forma difusa a toda la glándula, o sea, hay descritos un 20% de adenocarcinomas pancreáticos que afectan en forma difusa a todo el tejido pancreático. La morfología del adenocarcinoma pancreático suele presentarse como masas duras, estrelladas, de color gris, blanquecino y mal delimitadas. Acá ven que está difuso en la zona del tejido. La mayoría de los carcinomas son adenocarcinomas ductales que forman glándulas y secretan mucina, y es el que llamamos PDAC, esto es la sigla del nombre en inglés, Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, y esto es la C. Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Infiltra ampliamente los tejidos peripancreáticos. Induce intensa reacción del huésped, compuesta por fibroblastos, linfocitos y matriz extracelular. A esa reacción del huésped, esa formación de tejido de estroma, ¿sí? La llamamos respuesta desmoplástica. Desmoplástica. Eso es muy característico del cáncer de páncreas y está directamente relacionado a la malignidad. Cuanto más estroma, más respuesta desmoplástica, peor es el pronóstico. En cuanto a la patología celular y molecular del adenocarcinoma pancreático, los perfiles moleculares del adenocarcinoma y sus lesiones precursoras han servido de marco para la investigación básica y translacional emergente. En este momento, el estudio de los perfiles moleculares y celulares en el cáncer de páncreas es un tema de alto impacto y actualidad, porque justamente es de los tumores, de los cánceres que han quedado mortales completamente, con muy poca sobrevida, muy mal pronóstico, se detectan tarde, no tiene tratamiento específico, y no existen ninguna prueba de screening aceptada como para tener un diagnóstico precoz.
Los recientes avances que motivo a todo este gran estudio que ahora está en situación emergente, ¿sí? Son estudios de investigación básica y translacional emergente, o sea, estamos en pleno desarrollo de estudios muy importantes sobre los perfiles moleculares y celulares del cáncer de páncreas. Y los avances fueron ideas sobre las células de origen del cáncer, porque hablamos de adenocarcinoma ductal pancreático, porque vemos que las células parecen células ductales. Sin embargo, hay mucho estudiado acerca del origen de las células, y eso ahora les voy a dar algún resumen de eso. Perfiles genómicos de alta resolución que apuntan a posibles nuevas dianas terapéuticas, es decir, se estudia mucho cuáles son los genes que están transformados, o sea, en qué consiste la transformación de la célula pancreática hacia la célula tumoral maligna. Y modelos refinados en ratón que reflejan tanto la genética como la evolución histopatológica del adenocarcinoma humano. Estos modelos refinados en ratón se iniciaron con modelos en que solo se mutaba el KRAS, que es el oncogen más importante, que está mutado en el 95% de los tumores pancreáticos, pero se ha visto ahora, se han desarrollado modelos triples transgénicos que realmente copian la enfermedad humana, y eso va a dar o sea, ustedes saben muy bien que en la investigación de las enfermedades, el modelo experimental es fundamental para avanzar en el estudio en el conocimiento de la enfermedad. Y entonces haber desarrollado estos nuevos modelos genéticamente modificados está dando unas herramientas enormes, ¿sí? Y en este momento hay muchos nuevos estudios básicos tratando de comprender mucho más la biología del cáncer de páncreas, que era un tema realmente inhóspito, muy difícil de abordar, en el que se conocía nada. Gracias a estos estudios conocemos la carcinogénesis molecular del adenocarcinoma pancreático y sabemos que el oncogen por excelencia es el KRAS. Entonces, este cáncer es una enfermedad de mutaciones hereditarias entre el 2 al 10%, pero adquiridas en la mayor parte. Es una enfermedad esporádica con transformación celular adquirida, ¿sí? O sea, la célula se transforma y ahí tiene sus mutaciones, es solo entre el 2 y el 10% el cáncer pancreático hereditario, es decir, que las mutaciones se transmiten de una generación a otra, y adquiridas entonces en genes asociados con el cáncer. Los patrones de alteración genética en el cáncer de páncreas difieren de los que se ven en otras neoplasias. Si ustedes, hay otro cáncer digestivo muy estudiado, su carcinogénesis molecular, que es el cáncer de colon. Bueno, el cáncer de colon no tiene la misma carcinogénesis que el cáncer de páncreas, y sin embargo es más común a otros tumores. Sin embargo, el cáncer de páncreas tiene una carcinogénesis molecular muy específica, bastante diferente al resto de los tumores, lo que lo hace todavía más apasionante su estudio, pero más tétrico o digamos, temeroso, ¿sí? Los principales genes involucrados son el KRAS, como el único oncogen, el P16, el SMAD4 y el P53, que son genes supresores de tumor. El gen KRAS está en el cromosoma 12P, es el oncogen alterado que se asocia con más frecuencia con el cáncer de páncreas, está mutado en el 95% de los casos de cáncer pancreático. Sus mutaciones afectan a la actividad intrínseca de la GTPasa del producto del gen KRAS, produciendo una proteína constitutivamente activa. Y ustedes, si vieron en biología celular y molecular, las líneas de señalización, las cascadas de señalización que gobierna KRAS o que inicia KRAS, son todas cascadas que conducen a la proliferación, al anabolismo, crecimiento celular.
O sea, imagínense que esas cascadas de señalización tienen una regulación muy escasa. KRAS mutado, que está mutado en su glicina 12, es el más frecuente. Esa mutación conduce a la formación de un KRAS activo todo el tiempo, o sea, esas líneas de señalización de crecimiento, de proliferación, de anabolismo, están continuamente activas y eso hace que esa célula sea realmente muy dañina y sobre todo las células madres tumorales pancreáticas. Pero también hay 3 genes supresores de tumor muy importantes que están afectados en el cáncer de páncreas, y esos son el P16, el SMAD4 y el P53. En cuanto a la progresión, el primer evento en la carcinogénesis molecular es el acortamiento de telómeros. Y el primer evento de transformación génica es el KRAS. El KRAS muta en las primeras displasias, luego el P16, luego el SMAD4 y el último en mutar es el P53. Ojo que tengan bien en la cabeza, eso lo habrán visto en los trabajos prácticos, la definición de oncogen y la definición de gen supresor de tumor. Básicamente el oncogen va a producir un gen activo, ¿sí? El oncogen mutado hacia una transformación maligna, va a producir una mutación que lo activa permanentemente. En cambio, los genes supresores de tumor, cuando se mutan en una transformación carcinogénica, van a conducir a genes inhibidos, ¿sí? Entonces, los genes supresores de tumor se inhiben en el cáncer y los oncogenes se activan en el cáncer. En este caso tenemos un oncogen en 95% de los cánceres de páncreas, es el KRAS, que está mutado y continuamente activo, y tenemos 3 oncogenes que son, perdón, 3 genes supresores de tumor que están inhibidos en el cáncer de páncreas en distintas proporciones, ahora lo vamos a ver, y esos son P16, SMAD4 y P53. El P16 está inactivo en el 95% de los casos, también es el gen supresor de tumor más frecuentemente inactivado en el cáncer de páncreas. La inactivación del P16 resulta en proliferación celular descontrolada. El SMAD4 está inactivo en el 55% de los cánceres pancreáticos y solo rara vez en otros tipos de cáncer. Es bastante exclusivo el SMAD4 del cáncer de páncreas. La inactivación del SMAD4 altera el control de la población celular. Acuérdense entonces que los genes supresores de tumor se inactivan en el cáncer, los oncogenes se activan en el cáncer. Finalmente, el famoso P53, que ustedes ya lo deben haber estudiado en biología, la inactivación se ve entre el 50 y el 70% de los cánceres de páncreas y es uno de los últimos que muta en la carcinogénesis, en el desarrollo del cáncer, ¿sí? El producto del gen es una proteína que se une al DNA nuclear que actúa como punto de control del ciclo celular como inductor de apoptosis. La progresión del desarrollo del adenocarcinoma pancreático, esta carcinogénesis molecular se da en una progresión morfológica también, de lesiones precursoras, se va dando en las lesiones precursoras, lo que llamamos las lesiones preneoplásicas. Ojo, eso no es neoplasia benigna. Una cosa es una lesión precursora de cáncer, otra cosa es una neoplasia benigna. Las lesiones estas desde el inicio son lesiones que están transformando las células en células cancerosas. Entonces, la lesión precursora, en el caso, la más común, en el caso del cáncer de páncreas y lo más estudiado gracias a los modelos experimentales, son las neoplasias pancreáticas intraepiteliales o panines. Y esas son verdaderas displasias, ¿sí?, que van progresando en su transformación hacia el cáncer propiamente dicho. Esperen que tengo que conectar la computadora. Esperen un segundo nada más.
Listo. Bien. Entonces, esta carcinogénesis molecular que estábamos hablando, que es van siendo las transformaciones que va sufriendo las células pancreáticas en su transformación, como su palabra indica, en su crecimiento como cáncer, como célula tumoral. Toda esa transformación se hace también acompañada de modificaciones morfológicas. Y esas modificaciones morfológicas son lesiones precursoras y las llamamos, uno de los tipos de lesiones precursoras, la más estudiada, y se ha estudiado en modelos experimentales, porque esto es imposible verlo, son lesiones muy puntuales, muy pequeñas, es muy difícil verlo en las imágenes. Acuérdense que el páncreas es muy inaccesible, sin embargo, con las nuevas imágenes podemos llegar a ver masa pancreática que nos pueden hablar de una transformación neoplásica, pero estas displasias son muy puntuales, muy pequeñas y fueron descritas primariamente en los modelos experimentales de cáncer de páncreas. Luego se han comprobado en piezas de resección quirúrgica o en piezas de autopsia la existencia de estos panines o de estas neoplasias pancreáticas intraepiteliales, que son lesiones precursoras de cáncer de páncreas. Las alteraciones genéticas identificadas en los panines son similares a las descritas en el carcinoma invasivo, es decir, vamos a encontrar en los primeros panines la transformación del KRAS, la mutación del KRAS, del P16, ya en los panines más avanzados encontramos la mutación del SMAD4 y casi en el carcinoma in situ encontramos la mutación del P53. Las células epiteliales de los panines muestran un marcado acortamiento de telómeros, que eso es uno de los primeros eventos moleculares, que puede predisponer a que se acumulen, en realidad, eventos genéticos, ¿no? Que se acumulen, o cromosómicos sería estrictamente. Alteraciones cromosómicas progresivas. Entonces, el acortamiento de telómeros es la llave inicial y predispone a la acumulación de las alteraciones cromosómicas progresivas, y habíamos dicho KRAS, P16, SMAD4, P53. Pero los panines o los neoplasias pancreáticas e intraepiteliales no son las únicas estructuras preneoplásicas descritas para el cáncer de páncreas. Fíjense, aquí tenemos un resumen. Esto sería un corte de tejido de páncreas normal. Esto es un conducto normal pancreático. Aquí tenemos la progresión de los panines, panin 1, panin 2, panin 3. En los panines 1 y 2 vamos a encontrar los acortamientos de telómeros, la mutación del KRAS y la mutación del P16. Acuérdense que el KRAS se activa y el P16 se inactiva, porque este es un gen supresor de tumor. Y los eventos en los panines 2 y 3 ya, 2 y 3, que son la mutación del P53 del SMAD4, y también se ha encontrado el BRCA2, que es la típica mutación de uno de los tipos de cáncer de mama más comunes, y LKB1. Entonces, sería la progresión morfológica de las displasias, que las llamamos neoplasias pancreáticas intraepiteliales, PANIN, y que progresa de PANIN 1, 2 a 3, mientras se van sumando las transformaciones cromosómicas, pero también se han descrito, y estas se pueden visualizar, son cambios, lesiones más grandes, más importantes, que se pueden diagnosticar, y de hecho se diagnostican por imágenes, ¿sí? Y estas son la neoplasia quística mucinosa, que está aquí, o la neoplasia papular mucinosa intraductal. Estos son mucho más frecuentes, más comunes, los IPMN. Se está estudiando muchísimo esto para realmente conocer si son, perdón, no había admitido un alumno, si son, se los considera
considera lesiones preneoplásicas, pero también pueden ser individuales. O sea, el IPMN tiene muchísimo estudio porque lo que no se conoce es cuál es la progresión del IPMN. O sea, no es seguro que el IPMN vaya a progresar a adenocarcinoma, pero es muy probable. O es muy probable que esté indicando que se va a formar un adenocarcinoma incluso en otras regiones del tejido pancreático. O sea, es una lesión preneoplástica, es un llamado de atención importante. Hay mucha discusión en cuanto al tratamiento. Sí se hace la resección quirúrgica de los IPMM, sí se observan y se espera. Hay mucha discusión ahí. Para nuestro amigo Tomás, que le gusta el blanco o negro y no hay grises, esto es totalmente gris. Hay grupos de pancreatólogos que son, que generalmente son los cirujanos, que tienden a, hay que resecarlo, o sea, hay que hacer la cirugía de estos IPMN cuanto antes, y hay otros que dicen no, hay que esperar porque posiblemente nunca progresen a un adenocarcinoma. Es un tema de muchísima discusión en el ambiente de la pancreatología. Se cree que representan etapas precursoras del adenocarcinoma pancreática. Los ratones que tienen mutado el KRAS presentan lesiones panines, y de ahí se describieron por primera vez en los ratoncitos experimentales y luego se comprobaron en el humano, que preceden el desarrollo, en estos ratoncitos sí preceden los panines. Está probado que son lesiones precursoras del adenocarcinoma pancreático, pero sin embargo, el ratoncito que solo tiene mutado el KRAS y no tiene, por ejemplo, a su vez mutado también el PCI16 o una combinación de genes que le permite desarrollar espontáneamente el adenocarcinoma, los que solo tienen el KRAS mutado, por supuesto van a desarrollar panines, pero no todos van a desarrollar el adenocarcinoma. Por eso es que está ese conflicto acerca de estas lesiones preneoplásticas, si realmente, si seguimos diciendo, se cree que representan etapas precursoras del adenocarcinoma pancreático. Acá tenemos el corte del adenocarcinoma. Fíjense lo que era el páncreas normal y fíjense el adenocarcinoma pancreático, ¿no? Bien. Otro tema de mucho estudio es, bueno, decimos que es adenocarcinoma ductal pancreático, ¿sí? Ductal. Decimos, son las células ductales las que se transforman exclusivamente, las otras células pancreáticas no se transforman y no generan el tumor es únicamente de células ductales, o es que estas células ductales se pueden transformar partiendo de cualquier tipo celular pancreático. Bueno, los últimos estudios nos cuentan que el KRAS mutado es capaz de transformar cualquier tipo celular pancreático en una célula ductal tumoral. Con lo cual, el KRAS constitutivamente activo es suficiente para iniciar el desarrollo de los panines. Este sería un esquema de panín. Fíjense, estas células de acá celestes son el estroma, ¿sí? La transformación desmoplástica. Y fíjense que a medida que va creciendo, que va progresando la transformación, la neoplasia intraepitelial, va creciendo la desmoplasia. Y cuanto más transformación desmoplástica tenemos, peor es el pronóstico en este tipo de tumores. Entonces, por más que nosotros lo llamamos adenocarcinoma ductal, en realidad cualquier célula pancreática puede transdiferenciarse a ductal ante la mutación del KRAS y entonces después progresar con las otras mutaciones a la formación de las lesiones preneoplásticas.
Otro punto importante que se ha desarrollado el conocimiento últimamente es el hallazgo de las células madres del cáncer de páncreas. O sea, se estudian células madres de casi todos los tumores, pero las células madres del cáncer de páncreas son ultra resistentes. Se cree que es realmente el problema de la falta de tratamiento y de la alta resistencia a los tratamientos convencionales que tiene el cáncer de páncreas está dado por la alta peligrosidad de las células madres tumorales pancreáticas. Las células madres tumorales pancreáticas promueven el crecimiento del tumor, promueven la diferenciación, la metástasis, o sea, la diferenciación en tumor, que en realidad la diferenciación en tumor es un regreso en la diferenciación celular. Son células que más indiferenciadas. Lo que pasa es que se transforman, digamos, la transformación en tumor, más que diferenciación en tumor, ¿sí? Porque si no sería, nos confundimos con ese juego de palabras. El tumor, a medida que la célula tumoral va transformándose, va desdiferenciándose, ¿sí? De hecho, la célula sinar, la célula endocrina, que son células súper diferenciadas, se transdiferencian primero a células ductales y luego se siguen transformando a células tumorales. Y las células ductales son las menos diferenciadas de las células del tejido pancreático normal. Las células madre tumoral también median la metástasis. Median la alteración de las células del estroma, porque el estroma no son fibroblastos normales, el estroma también se transforma y aparentemente son las células madres tumorales pancreáticas las que median la transformación de las células del estroma. La evasión de las terapias convencionales son células ultra resistentes. Es muy probable que ustedes tienen un cultivo de células tumorales pancreáticas, las tratan con un antineoplásico y lo que vuelve, lo que resurge a partir de las células madres tumorales pancreáticas. Pueden distinguirse de las otras células tumorales. ¿Cómo las distinguimos a las células madres tumorales pancreáticas? Por la expresión de marcadores de superficie, por la habilidad para formar esferas en condiciones no adherentes. Ustedes las ponen en cultivo sin necesidad de tener ninguna estructura tridimensional. Ellas son capaces de formar por sí solas una estructura tridimensional, por eso decimos la habilidad de formar esferas u organoides en condiciones no adherentes. Producir tumores en ratones, o sea, si inyectamos células tumorales, células madres tumorales pancreáticas subcutáneamente a un ratoncito nude, se va a formar tumor en ratón, y si no es un nude, si nosotros inyectamos intraperitonealmente directamente al páncreas células tumorales pancreáticas, producimos un cáncer de páncreas experimental en esos ratoncitos. Capacidad de autorrenovación y diferenciación. Esto por eso se llama madre, porque ustedes saben y han estudiado en fisiología que lo que define a la célula madre es que se puede autorrenovar sin diferenciarse, es decir, manteniendo la diferenciación, manteniendo el estado de diferenciación, se autorrenueva y a la vez se puede diferenciar. Una vez que se diferencia ya no sigue renovándose, pero la autorrenovación y diferenciación simultánea es lo que caracteriza a una célula madre. Bueno, eso caracteriza una célula madre del sistema hematopoyético, pero también caracteriza a la célula, por eso las llaman estas células madre de cáncer de páncreas, porque son capaces de autorrenovarse con su mismo nivel de diferenciación y además de diferenciarse. Bien. ¿Cuál es la epidemiología, la etiología y la patogenia del cáncer de páncreas? El 80% de los casos suceden entre los 60 y 80 años de edad. El consumo de tabaco duplica el riesgo de padecer la enfermedad. ¿Sí? El tabaco es el único, digamos, tóxico que está totalmente comprobado que produce cáncer, ¿sí? El tabaco. Y no es solo cáncer de pulmón. El tabaco produce cáncer, en este caso duplica el riesgo de cáncer de páncreas, pero a veces uno tiene la idea de que el tabaco solo
aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, y no es así. Está comprobado experimentalmente que el tabaco es uno de las pocas tóxicos que son realmente carcinogénicos. La pancreatitis hereditaria, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada en la mutación del PRSS1, que era el tripsinógeno catiónico, la mutación del SPINK1, que era el inhibidor de tripsina de Casal, aumentan entre 50 y 80 veces el riesgo de desarrollar adenocarcinoma pancreático. El riesgo de cáncer a los 70 años, o sea, estas mutaciones van a producir pancreatitis a repetición, pancreatitis crónica, y finalmente a los 70 años de edad el riesgo de producir cáncer de páncreas aumenta más de 80 veces. 25 al 40% de los pacientes con el PRSS1 y el SPINK1 mutados pueden desarrollar adenocarcinoma pancreático. La pancreatitis crónica y la diabetes mellitus se han asociado a mayor riesgo de contraer cáncer de páncreas, pero no está comprobada su intervención causal. Acá les voy a hacer un paréntesis para explicarles un poquito. En general, decimos que el adenocarcinoma pancreático puede desarrollarse junto a una pancreatitis crónica, o puede ser que primero hubo una pancreatitis crónica y luego un cáncer de páncreas. Si bien se encuentra relación digamos, en frecuencia, en que encontramos el cáncer de páncreas y previamente habíamos diagnosticado la pancreatitis crónica, no estamos muy seguros si es la pancreatitis crónica la que evoluciona a cáncer de páncreas o sencillamente aumenta el riesgo del desarrollo de cáncer de páncreas. En el caso de la diabetes mellitus es un caso muy particular y que está en auge su estudio, porque se ha encontrado diabetes mellitus de reciente diagnóstico. Por ejemplo, cuando se diagnostica un cáncer de páncreas. ¿Cómo es eso? En general, la diabetes es tratada por los diabetólogos, los endocrinólogos, y el cáncer de páncreas es tomado por los gastroenterólogos especialistas o los cirujanos especialistas en cáncer, en páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Al individuo se le diagnostica en la vida adulta, en forma tardía, una diabetes sin las características de la diabetes tipo 2 clásicas, o sea, el individuo no es gordo, el individuo no tiene síndrome metabólico. De golpe se le diagnostica una diabetes mellitus. A los meses, a los 3 meses, 6 meses, se le diagnostica un cáncer de páncreas. Entonces ese tipo de diabetes mellitus se llamó New Onset Diabetes mellitus, o sea, diabetes de nueva aparición, o sea, de reciente diagnóstico. Y más o menos tuvo que haber sido diagnosticada esa diabetes, por lo menos hasta 36 meses antes del diagnóstico de cáncer de páncreas. Entonces, la discusión está en que es muy frecuente que se encuentre esta diabetes de reciente diagnóstico cuando se diagnostica el cáncer de páncreas. Entonces, cuando vamos para atrás, la discusión está, y los estudios están en descubrir si esa diabetes de New Onset es realmente una causa del cáncer de páncreas o sencillamente es un evento clínico precoz que nos está indicando que ese individuo va a desarrollar cáncer de páncreas. Entonces, el valor de este diagnóstico de diabetes mellitus, de reciente diagnóstico, ¿no? Comparado con el diagnóstico de cáncer de páncreas, es muy importante y está siendo un tema de estudio enorme, y hace que de golpe los endocrinólogos, diabetólogos estén interesados en el cáncer de páncreas y los pancreatólogos estén interesados en la diabetes mellitus, porque evidentemente hay una relación que no sabemos si es causal, si es un evento clínico inicial, cosa que sería maravilloso porque no hay ningún dato clínico precoz del cáncer de páncreas. Entonces, bueno, eso es un tema muy importante, por eso hice un paréntesis acá.
Actualmente entonces se estudia si la diabetes de reciente diagnóstico es una manifestación relativamente temprana del cáncer de páncreas o es sencillamente un factor de riesgo o es causal, ¿sí? Las imágenes son importantísimas en toda la patología pancreática, porque ya les dije, el páncreas no se palpa, el páncreas muy difícilmente causa ascitis, porque está ubicado en el retroperitoneo, está oculto, no se puede palpar. Recién con las metodologías de ultrasónicas y de tomografía computada y resonancia magnética se ha podido abordar desde las imágenes las enfermedades pancreáticas. Entonces tenemos ultrasonografía, tomografía computada, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones y la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Esto es una endoscopía muy sofisticada, hecha por expertos únicamente, que el endoscopio lo llevan hacia el conducto pancreático y pueden introducir la camarita del endoscopio para analizar los conductos pancreáticos directamente. Todas estas técnicas tienen un amplio valor diagnóstico, ya que permiten observar tumores muy pequeños, no son invasivas o son mini invasivas, como en el caso de la endoscopía, y presentan valores de sensibilidad y especificidad razonables. La tomografía computada tiene un valor predictivo positivo de 98%. Es decir, en el 98% de las veces que la tomografía computada detecta una masa pancreática, el 98% de las veces eso es un cáncer de páncreas. Y una especificidad cercana al 95% para diagnosticar el adenocarcinoma pancreático. No obstante, el diagnóstico es dependiente de la presencia o ausencia de una masa pancreática. ¿Qué significa esto? O sea, va a depender de cuánto, de la capacidad resolutiva de esa imagen. Porque si no vemos la masa pancreática diferente, o sea, una zona, un pequeño tamaño de tejido diferente al tejido normal, no tenemos un dato de imagen. O sea, si hay 1, 2, 3, 10 células que se están transformando, eso no lo podemos ver, ni con la tomografía computada, ni con la... entonces siempre vamos a estar dependiendo de la presencia de una masa pancreática. La presencia de una masa pancreática es una porción de tejido que es diferente al tejido normal. Entonces, pero el valor de las imágenes ha permitido tener diagnósticos más precoces de los diagnósticos que se daban al inicio solo con la manifestación clínica. La manifestación clínica en el cáncer de páncreas se da cuando ya no hay posibilidad de tratamiento alguna, ni siquiera hay posibilidad de resección quirúrgica. Entonces, el diagnóstico mediante las imágenes ha sido un progreso enorme. Incluso al inicio, estas pequeñas masas pancreáticas se las llamaron incidentalomas, porque se detectaban en forma accidental. Por ejemplo, un individuo tenía un accidente importante, un trauma grande, y se le hacía tomografía computada de todo el organismo y ahí se encontraba de casualidad una masa pancreática. Por eso se lo llamaban al inicio incidentalomas. Ahora ya es otra historia. ¿Cuáles son las características clínicas y de laboratorio que podemos relacionar con el cáncer de páncreas? Los carcinomas de páncreas permanecen silentes hasta que su extensión afecta a otras estructuras. Es decir, hasta que el cáncer no invadió otras estructuras o no hizo metástasis, que generalmente es muy temprana. La metástasis en hígado fundamentalmente es tempranísima. En general, cuando se diagnostica, ya está la metástasis en hígado en formación. Entonces, por eso es tan silente y tan maligno, porque en realidad se detecta muy tarde, ¿sí? Entonces los carcinomas de páncreas permanecen silentes hasta su extensión, hasta que su extensión afecta a otras estructuras. La ictericia obstructiva, por ejemplo, es la
clásica afección a estructuras cercanas. Si ustedes tienen una masa pancreática, un tumor de páncreas en la cabeza del páncreas, cuando ese tumor crece, va a bloquear la vía biliar y entonces va a causar colestasis o ictericia obstructiva de la vía biliar. Entonces la ictericia obstructiva de la vía biliar se asocia en la mayor parte de los casos al cáncer de páncreas y es el cáncer de la cabeza del páncreas. ¿Sí? El curso clínico es corto y progresivo para el cáncer de páncreas y menos del 20% son resecables al diagnóstico. Menos del 20% son resecables al diagnóstico. Quiere decir, pueden tener tratamiento quirúrgico. Pero como generalmente el diagnóstico se hace cuando ya invadió otros tejidos, es muy difícil encontrar, o sea, el 80% de los tumores cuando se diagnostican ya está tomado los ganglios o ya está la metástasis en el hígado. Solo en 20% se pueden detectar antes y ser resecables quirúrgicamente. Ojo que yo estoy hablando mucho del cáncer de páncreas y asocio cáncer de páncreas al adenocarcinoma ductal pancreático. Y no es que el adenocarcinoma sea el único cáncer de páncreas. Hay diferentes tipos de cáncer de páncreas, incluso hay cáncer, los neuroendocrinos, por ejemplo, o los cánceres de páncreas endocrino, que son totalmente diferentes y muchos de ellos son benignos. Lo que pasa es que la frecuencia y la gravedad del cáncer del adenocarcinoma nos hace pensar en que siempre primero hay que descartar el adenocarcinoma pancreático ante cualquier presencia de masa pancreática. ¿Sí? Ante cualquier presencia de masa pancreática, lo primero que tenemos que descartar es el adenocarcinoma pancreático, porque el adenocarcinoma pancreático es, les aseguro, mortal, malignísimo, es realmente grave. Entonces, el curso clínico es corto y progresivo y menos del 20% son resecables al diagnóstico. La detección de KRAS mutado no está sistematizada. Nosotros podríamos decir, bueno, usemos el KRAS como screening, porque el KRAS muta ya al inicio de las lesiones preneoplásicas. No, porque mucha gente puede tener el KRAS mutado y nunca desarrollar un cáncer de páncreas. Y bueno, nada, no está sistematizado el KRAS como método de screening. Los marcadores utilizados son el antígeno carcino embrionario y el antígeno CA19-9. El que más se utiliza es el CA19-9. Tiene muy buena relación con la progresión del tumor, con la respuesta al tratamiento. Es muy utilizado cuando el cáncer de páncreas es resecable, se reseca y luego se sigue con el antígeno, el CA19-9, porque el CA19-9 una vez que está diagnosticado, o sea, no sirve para el diagnóstico porque el CA19-9 puede estar incrementado en otras situaciones patológicas, y también en otros tumores digestivos. Entonces, no es útil el CA19-9 para diagnosticar cáncer de páncreas, pero sí para seguir su tratamiento o para complementar el diagnóstico. Aunque se está trabajando intensamente en la búsqueda de nuevos marcadores bioquímicos, no se dispone hasta ahora de pruebas de detección sistemática. O sea, no tenemos ni screening, ni prueba de screening, que sería la prueba de detección sistemática, ni un marcador específico. De un marcador específico que nos dé la voz de alerta, porque incluso el CA19-9 aumenta muchísimo, es muy fiel, pero ya está bastante desarrollado el cáncer, ¿sí? Es decir, no tenemos marcadores precoces de cáncer de páncreas. Por supuesto que puede ser que el año que viene les diga, sí, hay marcadores precoces, porque se está estudiando muchísimo la búsqueda de marcadores, de biomarcadores, de detección temprana, de detecciones sistemáticas, incluso de tratamientos específicos. No tenemos ni detección específica ni tratamiento específico para el cáncer de páncreas y casi para ninguna enfermedad pancreática.
Bueno, hablando de estos marcadores tumorales, el CEA, que es el antígeno carcino embrionario, es un grupo heterogéneo de glicoproteínas, se califica como un marcador tumoral de amplio uso clínico, se desconoce cuál es su función específica, es una buena herramienta diagnóstica de cáncer de páncreas en etapa avanzada, pero no como prueba de detección precoz. El CA-19-9 es por excelencia uno de los más usados en el diagnóstico de cáncer de páncreas y de vesícula biliar. Es un glicolípido de alto peso molecular, la sensibilidad media del 79% y una especificidad media del 82% en el diagnóstico de cáncer de páncreas. La principal limitación de este marcador es que se puede hallar en niveles altos en pacientes con ictericia obstructiva no asociada a tumores y podría no detectar la patología en aquellos tumores pequeños y resecables. O sea, es un marcador tardío, pero muy eficiente, tiene buena sensibilidad. Por ejemplo, es lo que se utiliza ante un cuadro de bloqueo de ictericia obstructiva, ¿sí? Producido por un cáncer de cabeza de páncreas o un cáncer de vesícula, una ictericia obstructiva, que la vamos a ver como una ictericia a expensas de bilirrubinemia directa, se impone a hacer marcadores tumorales, es decir, ante una ictericia a expensas de directa, el laboratorio no puede aconsejar serología por hepatitis, tiene que aconsejar marcadores tumorales en un adulto, ¿no? Por supuesto. Bien. Valor diagnóstico de los marcadores tumorales. Si bien los marcadores tumorales otorgan información diagnóstica en el cáncer pancreático, sus niveles son detectables solo en etapas avanzadas de la enfermedad, es decir, no me sirven como marcadores precoces ni como métodos de screening. Se ha propuesto modificar los puntos de corte. El punto de corte es el valor en que uno dice, bueno, a partir de acá lo considero anormal y de acá para abajo lo considero fisiológico. Entonces, el valor de corte, si nosotros lo corremos a más exigente, por ahí podríamos llegar a tener un valor, o más exigente quiere decir que lo bajamos, ¿sí? El valor de corte es menor, o sea, a menos aumento de CA-19-9, ya lo consideramos anormal. Entonces se han manejado esos cambios en los valores de corte para ver si teníamos más sensibilidad de la detección más precoz del cáncer, pero esto llevó a errores en el diagnóstico, ya que podría hallarse valores elevados en patologías que no son malignas. Entonces, bueno, la confirmación hasta ahora siempre es invasiva y les digo, yo les hablé de resecable, no resecable, la resección del páncreas es realmente muy mórbida, o sea, tiene muchas, es muy compleja, tiene muy alta probabilidad de complicaciones, no es fácil tomar la decisión de hacer una pancreatectomía o por lo menos una pancreatectomía de la cabeza del páncreas dejando la cola, que es lo que en general se tiende a hacer. Por eso es las grandes discusiones, ¿no? Si van a hacer una pancreatectomía parcial ante un IPMN. Bueno, ojo, que la cirugía pancreática no es chiste, no la hace cualquiera. Ahora se ha avanzado enormemente y entonces se opera muchísimo más los IPMN, pero al inicio era una decisión a tomar muy importante. Bien, para terminar la patología pancreática, vamos a hablar de la pancreatitis autoinmune o pancreatitis autoinmunitaria. La pancreatitis autoinmune es una enfermedad fibroinflamatoria benigna del páncreas de probable origen autoinmune, todavía no sabemos muy bien si es autoinmunitaria o no, que engloba dos tipos diferentes. El tipo 1 es una pancreatitis esclerosante, linfoplasmocítica, y el tipo 2 es una pancreatitis ductal central idiopática. O sea, el tipo 2 es la que menos conocemos su origen. Es frecuente su presentación clínica con ictericia obstructiva en un paciente con una masa pancreática, o sea, fíjense cómo estamos pisando
las características clínicas del cáncer de páncreas, ¿sí? Es frecuente su presentación clínica con la ictericia obstructiva en un paciente con una masa pancreática, por lo que debe formar parte del diagnóstico diferencial de la neoplasia pancreática. Y esa es la importancia de la pancreatitis autoinmune. La pancreatitis autoinmune no es una enfermedad mortal, no es una enfermedad que requiera resección quirúrgica, solo requiere tratamiento con corticoides, es una enfermedad benigna. Pero ¿qué pasa? Se presenta como una masa pancreática. Se presenta como una masa pancreática con ictericia obstructiva, se presenta igual que el cáncer de páncreas. Y lo terrible es que no se puede dejar de hacer el diagnóstico diferencial, porque no se puede ignorar un adenocarcinoma pancreático. A lo largo de la historia se han descrito numerosos criterios diagnósticos, siendo los más empleados los criterios HISORT de la Clínica Mayo y los del Consenso Internacional de 2011. Básicamente, el criterio diagnóstico más importante que se utiliza para la pancreatitis autoinmune es la detección de IgG4. La IgG4 está asociada a la pancreatitis autoinmune, pero también el tratamiento con corticoides y la respuesta a los tratamientos con corticoides es muy buena, es muy rápida, o si se llegó a la resección quirúrgica, por supuesto el diagnóstico es de anatomía patológica, ¿no? La principal característica es la respuesta al tratamiento esteroideo, ¿sí? El tratamiento con corticoides, sin necesidad de ningún tratamiento quirúrgico. Es decir, si tenemos la posibilidad de hacer tratamiento con corticoides, porque hay otras evidencias, por ejemplo, IgG4 aumentada, entonces antes de hacer una resección quirúrgica pensando que es un adenocarcinoma pancreático, hacemos un tratamiento con corticoides y esa masa pancreática disminuye, eso es indicador de una pancreatitis autoinmunitaria. El laboratorio nos va a dar una ayuda enorme para saber si vamos a intentar el tratamiento con corticoides. La pancreatitis autoinmune de tipo 1 suele cursar con elevación serológica de IgG4, cuyo valor normal es en una persona sana es de 5 a 6% del total de IgG, o sea, menor a 140 miligramos por decilitro. El 10% de los pacientes con adenocarcinoma pancreático puede tener niveles elevados de IgG4, pero no suelen alcanzar cifras superiores a 280 miligramos por decilitro. Se ha observado en la pancreatitis autoinmune elevación de anticuerpos como los anti-protein binding protein, antianhidrasa carbónica 2, antilactoferrina y otros. Por eso es eso de que no tiene una causa única, o sea, hay anticuerpos como se encontraron anticuerpos, antiproteínas del organismo, por ejemplo, la lactoferrina es una proteína del tracto digestivo, entonces se considera autoinmune, ¿ya? Pero básicamente el diagnóstico de autoinmune lo dan los patólogos porque el preparado histológico, esa masa es linfoplasmocitaria, básicamente. Es una masa de tejido inmunitario. El marcador CA19-9 puede elevarse en el 25% de las pancreatitis autoinmunes, aunque no suele alcanzar valores altos más propios de la neoplasia pancreática. Entonces, si nosotros tenemos una clínica y un laboratorio que nos está indicando la probabilidad de ser una pancreatitis autoinmune, se puede intentar, de acuerdo a la situación clínica del paciente, un tratamiento con corticoides para ver si esa masa pancreática disminuye, ¿no? Va a depender muchísimo de todo el conjunto de observaciones clínicas que hace el especialista para determinar si tiene alguna probabilidad de ser una pancreatitis autoinmune y no un cáncer de páncreas. Ojo que la pancreatitis autoinmune es menos frecuente que el cáncer de páncreas, entonces es importante el diagnóstico diferencial, muy importante el diagnóstico diferencial porque no podemos confundirnos un adenocarcinoma con una pancreatitis autoinmune y quedarnos lo más tranquilos que eso se va a solucionar.
Entonces, la relevancia clínica de esta entidad radica en ser parte del diagnóstico diferencial de la neoplasia pancreática, ya que a pesar de poder manifestarse de una forma similar, tanto clínica como radiológicamente, el pronóstico es radicalmente distinto. Esta es benigna, se cura con tratamiento de corticoides y el adenocarcinoma es mortal. La pancreatitis autoinmunitaria es una entidad poco frecuente, requiere para su diagnóstico de un alto índice de sospecha por parte del clínico, entonces acá la expertise clínico es fundamental. Dada la mayor incidencia de adenocarcinoma de páncreas y su pronóstico desfavorable, es necesario tener siempre la neoplasia pancreática como primera posibilidad cuando se plantee el diagnóstico diferencial ante un paciente con síntomas biliopancreáticos. Bien, esto es todo por hoy. La grabación se ha detenido.